Vamos a leer esta mañana nuestro texto principal que está en la carta a los Efesios, capítulo 5, los versículos 15 al 20. Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en la sección de la epístola que nos habla del andar que es digno de un cristiano. Un creyente que no es por tradición nomás, o por herencia familiar, por el ambiente cultural, sino alguien que ha oído la palabra de verdad, así como dice aquí en Efesios, el Evangelio de la Salvación, que es por medio de Jesucristo. Jesucristo que nació como hombre en Belén, que fue crucificado y muerto por nuestros pecados y que fue resucitado. Esa es una síntesis del Evangelio que encontramos en la primera carta de los Corintios. Resucitado, muerto y resucitado conforme a las Escrituras, para declarar por medio de su resurrección su condición de hijo de Dios y su victoria y nuestra victoria en Él sobre la muerte. Estoy haciendo un poquitito, procurando decir así de una manera concisa, muy sintética, lo que cree un cristiano verdadero, un cristiano que es cristiano por haber escuchado la palabra del Señor, no un cristiano así de tradición solamente, pero que ignora la revelación de Dios que está en su palabra, en el Evangelio. Es alguien que recibe por fe la gracia de la salvación y la vida eterna entonces. Y además de eso se rige por la Biblia. La Biblia es su patrón de conducta, de fe y de práctica. ¿Sí? Ese es un cristiano, conforme a la palabra de Dios. No sé, es cristiano. Lastimosamente mucha gente está engañada, cree que es cristiano porque un día se le bautizó siendo pequeñito, cuando no entendía nada, pero peor, no solamente el bebé no entendía nada, sino que los adultos que estaban llevándole a eso tampoco entendían nada, ¿verdad? Eso no nos hace cristianos, hermanos. ¿Sí? El cristiano es alguien que está en Cristo y que está en su palabra. Recién también leímos, dice que tenemos que andar no como necios, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Un versículo que leímos el domingo pasado dice también, en el mismo sentido, dice andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y hoy vemos no como necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto es lo que, con esto entonces inauguramos esta parte hoy, pero siguiendo la enseñanza de Efesios capítulo 5, capítulo 6, nos habla de eso, de cuál es la conducta que corresponde a un hijo de Dios. Porque Dios no nos salva así para
dejarnos nomás ya está salvado, está sellado, ya está marcado y listo. No, Dios quiere hacer de nosotros, formar en nosotros la imagen de su Hijo, ¿sí? La imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito mientras nosotros permanecemos aquí, en este mundo. Entre los consejos con que nos orienta, nos enseña a andar, aquí encontramos una palabra que es la palabra diligencia, ¿sí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice. No como necios, sino como sabios. Subrayo esa palabra diligencia. ¿Qué es? ¿Qué significa esta palabra? Y significa con mucho esmero, con toda dedicación, con esfuerzo. Eso es con diligencia. Así es como Dios quiere que estemos atendiendo y ocupados en nuestro andar, con diligencia, ¿sí? Con mucho esmero. En la misma palabra, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, encontramos la misma palabra, ¿sí? Segunda de Pedro 1:5. Pedro dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, dice, a vuestra fe virtud y otras cosas más. Pero ¿cómo? Y poniendo toda diligencia. Porque la vida cristiana es así. Para vivir la vida cristiana tenemos que poner diligencia, tenemos que ocuparnos, tenemos que poner esfuerzo, dedicación. No es así como subirse a un carro y ya está. Nos va a llevar al final, ¿verdad? Puedes dormirte, así como muchas veces subimos a un transporte, ya sea público o si no sos el que está manejando el transporte a lo mejor propio, ¿verdad? Y si el viaje es un poco largo, te puedes dormir, confiando en que te van a llevar a destino, ¿verdad? En la vida cristiana no somos llamados a dormir, somos llamados a vigilar, a estar velando. Así es, como nos manda. Entonces es una vida de esfuerzo, no en nuestro esfuerzo solamente, sino en esfuerzo en la gracia, en el poder, en la fortaleza que el Señor nos provee, porque dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Es cierto que entramos en el reposo cuando conocemos a Cristo, cuando creemos en Él, por la fe entramos en el reposo en cuanto a que la obra consumada de Cristo nos da ya la entrada por gracia a la vida eterna, ¿sí? Tenemos la vida eterna y no es por nuestras obras, ¿sí? Sino por gracia, por medio de la fe. Nos asegura la victoria sobre el pecado y que nos libra de la condenación eterna. Jesús dijo, un clásico para mí es Juan 5:24 también, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego, como hijos amados, se nos ordena ser imitadores de Dios, andar como hijos de luz, y Él da la gracia para eso. Él da la fortaleza que está en su Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos 8:4, dice que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y eso hace que podamos militar no en la carne, sino según el Espíritu. Y junto a eso se nos manda el esfuerzo en la gracia de Dios. Pablo le dice así a Timoteo: esfuérzate en la gracia, porque tenés la gracia, tenés la fuerza. Ahora pone empeño, ahora pone diligencia, porque solo no podemos hacer. Separados de Él, o dicho de otra manera, fuera de la comunión con Él, no es posible. Podemos hacer todo nuestro esfuerzo, pero vamos a fracasar. Y fracasamos una y otra vez si es que dependemos de nuestra propia convicción nomás, sin una conexión vital continua con la palabra de Dios. Esa conexión necesitamos. Por eso es que al cristiano se le anima
a buscar la comunión constante, permanente con la palabra, a nutrirse con la palabra de Dios, a acercarse al trono de la gracia todos los días en oración. ¿Sí? Así es, porque solo no funcionamos, es como un equipo que tiene que funcionar con electricidad pero no se enchufa, ¿verdad? Entonces estamos desconectados, no tenemos el poder. Y ser diligentes, dice, para andar como sabios, no como necios, y entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Esa es una diferencia abismal que hay entre la vida de un convertido a Cristo y la de otro que es simplemente un cristiano nominal. Tiene nomás el nombre de cristiano, porque su religión y la religión de su familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero un cristiano convertido a Cristo procura andar y recibe la orden de Dios de andar como sabio y no como necio. Y procura entender cuál es la voluntad de Dios en su vida. El inconverso no entiende ni le preocupa entender cuál es la voluntad de Dios porque vive según sus propios razonamientos, según sus propios criterios, según lo que le parece que está bien, según los patrones que establece la propia sociedad y la cultura que nosotros sabemos que rechaza a Dios. La sociedad rechaza a Dios. Puede parecer y tiene prácticas religiosas, pero en realidad rechaza a Dios, ¿sí? Sus prácticas religiosas le llevan a ciertas acciones así que podrían parecer piadosas. Pero rechaza a Dios como regidor de su vida, ¿sí? Como el Señor, eso es lo que quiere decir Señor. Señor, el que gobierna, el que manda en mi vida. Así le rechaza. La sociedad no quiere saber nada de eso, de que el Señor mande, ordene en su vida. Rechaza a Dios, desecha su palabra como rectora en su vida y le aborrece. Sí, le aborrece. Jesús dijo eso. Uno puede decir, no, yo no le aborrezco a Dios, ¿verdad? Pero sí, Jesús dijo, hay un versículo que está en, una palabra de Dios que está en Juan 7:7, en donde Jesús dijo, me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas, dice. ¿Sí? Y ese es el mundo. Por eso, esa es la razón por la que el mundo aborrece a Jesucristo. Porque Jesucristo testifica de él que sus obras son malas. Entonces no quiere saber nada. No quiere saber nada de eso. De religión no, dice, ¿verdad? Sí. Y entendiendo por religión incluso lo que es mucho más que religión, que es la palabra de Dios, que Dios ordenó para que el hombre se volviera a él por medio de esa palabra. El inconverso no considera al Señor para hacer esto que aquí leemos, es decir, para entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable a Él, y el resultado o los resultados son los que tenemos en este mundo, hoy por hoy, notables, en este mundo que está bajo el maligno. Y no hablo solamente de aquellas cosas así grandes que uno lee en las noticias y en las guerras y los robos, los asesinatos, los crímenes y esas cosas que aparecen en las noticias, sino inclusive aquello que ya no es noticia, pero que está lejos de la voluntad de Dios y lejos de agradarle. Y no es noticia porque ya se instaló como normal. Eso, varias de esas cosas podemos leer, recordar. Voy a leer así rápidamente. En Romanos capítulo 1, 28 al 32. Estas son las cosas que están instaladas y muchas de estas no le importa al mundo, ¿verdad? Estas cosas no son crímenes, muchas de estas cosas, ¿verdad? Acá está mezclado, ¿verdad? Dice Romanos 1, 28
al 32, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿sí? Ese es el tipo de conducta que predomina. Pero la mayoría de estas cosas, nadie se va preso por hacer estas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Nadie se va preso porque es envidioso, por ejemplo, ¿verdad? O porque es desobediente a sus padres y cosas como esas, ¿sí? Pero sin embargo, Dios llama a estas cosas pecado, ¿sí? Y esas son las cosas que el mundo no quiere escuchar, ¿verdad? Prefiere vivir a su antojo y juzgando él mismo lo que está bien y lo que no está bien, no sin entrar a tallar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Sin ver qué es lo que agrada al Señor. Aquí voy a traer a compartir brevemente también lo que estoy leyendo el libro de Levítico, y en estos días de esta semana que pasó, estuve leyendo los capítulos, allá por capítulo 11 al 15, 16, hasta el 20, por ahí. Habla de cosas que ellos tenían que considerar impurezas. Cuando algo era impuro, eso les dejaba a ellos fuera de la posibilidad de participar en la comunión con el Señor. No podían, por ejemplo, estar en el templo, no podían, si era un sacerdote, no podía ofrecer un sacrificio, etcétera, etcétera. Eso está en el Levítico. Yo les voy a, después si a ustedes les interesa pueden leer, ¿verdad? Porque son varios capítulos. Les comparto nomás porque creo que viene al tema. Las instrucciones acerca de las cosas que tenían que ellos considerar impuras. Por ejemplo, animales. Hay varios animales que eran impuros, que no tenían que comer, por supuesto, pero había otros animales que no tenían que ni siquiera tocar, como por ejemplo el caso de una lagartija, ¿sí? Yo sé que muchos no quieren luego tocar una lagartija, ¿verdad? Pero para ellos era razón de impureza ceremonial, ¿sí? Y también cuestiones que tienen que ver con enfermedades físicas y con ciertos eventos o simplemente hechos que son normales y cotidianos. Por ejemplo, un hombre y una mujer quedaban impuros por 24 horas, tenían que permanecer impuros después de tener convivencia marital entre ellos, ¿verdad? Y hoy día uno diría, pero no puede ser, ¿cómo eso le va a ser impuro? Entonces no podés prácticamente llevar una vida normal, porque ya no podés ni irte al templo por eso, ¿verdad? Uno podría decir, juzgando con una visión moderna, digamos, contemporánea. Ya les voy a tratar de aplicar esto. Otra cosa, dice que si alguno tocaba un cadáver, ya sea de animal o de un ser humano, y después tocaba, por ejemplo, una olla, la olla donde está cocinando la señora, por ejemplo, ¿verdad? Y ellos advertían eso, entonces esa olla se tenía que romper. Tenía que romper, nadie ya puede comer eso, se tiene que tirar todo eso, romper, quedaba impura. Otro ejemplo es con las afecciones que podían aparecerle, por ejemplo, en la piel, en el cabello, y ellos llamaban lepra a muchas cosas que nosotros hoy día podemos decir con una definición distinta que hay de esa enfermedad. Podemos decir, pero eso no es lepra, eso es tiña, es lo que tiene, ¿verdad? O eso es herpes, o eso es
sarna o qué sé yo, cualquier cosa podemos decir, y podemos decir, pero qué ignorantes que eran, que lepra luego le decían a todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, les cuento, hermanos, para ir un poquito más rápido. La lepra en la Escritura, y especialmente ahí en el libro de Levítico, es una figura del pecado. Es una figura del pecado. O sea, cuando nosotros miramos algo sobre lepra, tenemos que tener presente eso para ir entendiendo. Según el Levítico, si una pared, por ejemplo, tenía alguna clase de moho, eso podía ser lepra en la pared, ¿sí? Y tenía que echarse el revoque de esa pared a ver si así se sanaba. Y hasta la casa podía echarse si es que no se sanaba así. ¿Sí? Se tenía que echar completamente la casa. ¿Y quién tenía autoridad para decir si era lepra? Para declarar impuro a algo o a alguien, era el sacerdote. El sacerdote de la familia de Aarón, el sacerdote que Dios había designado. Recibía de Dios los criterios para declarar impuro y para declarar puro o purificado a algo o a alguien. Bueno, ahora vamos a tratar de aplicar esto rápidamente a nosotros y trayendo a colación a lo que estamos leyendo en Efesios. Nosotros, hermanos, recordemos, se nos manda comprobar lo que es agradable al Señor, no ser insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y tenemos, digamos, dos opciones en la vida. Una es decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Nosotros mismos vamos a decidir independientemente de Dios. Ese fue el problema al comienzo ya de la historia de la humanidad, cuando Dios le dijo a Adán que estaba mal, ¿sí? Eso no vas a hacer, pero después él, su esposa, ellos, en lugar de creer lo que Dios dijo, le creyeron al mentiroso, al engañador, ¿verdad? Y a partir de ahí, cosa que Dios no quería, ¿verdad? Dios dijo, sí, ellos van a conocer lo que la ciencia del bien y del mal, y Dios nunca quiso que el hombre pudiera determinar eso separado de él. ¿Sí? Dios quería que el hombre determinara lo que está bien y lo que está mal en comunión con él. ¿Sí? Es la única manera, porque separado de él hacemos un desastre. Y a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. ¿Sí? Separado de él nosotros no podemos hacer. Dice que hoy estamos viviendo días malos, ¿verdad? Así leímos recién. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué son malos estos días? Porque la lepra, o sea, el pecado, ¿sí? En sus múltiples formas nos va envolviendo y envuelve y toma todo lugar donde andamos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Hay lepra por todas partes. Era tan difícil, teniendo tantas restricciones y tantas cosas que podían volver impuro al hombre. Imagínense, por ejemplo, alguien fue a donde había un muerto y después me cruzaba yo en la calle con él y me saludaba y por ahí me daba un abrazo, que dice el Levítico que yo también ya me quedaba impuro, ¿sí? Aunque yo no me fui al velorio. Así es, ¿sí? Y eso y tantas cosas, ¿sí? Tantas cosas que parecen cotidianas. ¿Qué es lo que... una de las tantas cosas que entendemos ahí es que el pecado nos asedia de esa manera, hermanos. Y imagínense que en Santiago capítulo 1, creo que es el último versículo, dice que la religión es la verdadera religión, dice el que, entre otras cosas, dice mantenerse sin mancha del mundo. ¿Cómo te puedes mantener sin mancha del mundo? En este mundo en el que vivimos, si damos un paso o tenés que, no sé, vivir tapando tus oídos o no mirar nada de lo que sucede alrededor, es sumamente difícil, por no decir es imposible. Pero así es, hermanos, ese es el mundo en el que vivimos. Y uno puede discernir cuál sea la voluntad de Dios en este mundo o simplemente dejarse llevar.
Vamos a dejarnos llevar. Y penosamente, hermanos, penosamente, esto puede ser doloroso y todo eso, pero no solamente los inconversos ahí, ¿verdad? Esos inconversos que andan, no. Nosotros también, en la iglesia también, pasamos a discernir las cosas, no por lo que dice la palabra de Dios, sino por lo que hace el común de la gente. ¿Sí? Y entonces se vuelven normales cosas que según la palabra de Dios son pecado. Eso venimos leyendo, ¿verdad? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de relacionarnos unos con otros, de relacionarse un hombre con una mujer, nuestra forma de vestirnos, de adornarnos, y tantas cosas más, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, los criterios han cambiado tanto que antes, yo me acuerdo del documento de mi mamá, porque ella estaba en el seguro de IPS por el trabajo de mi papá, ¿verdad? Y yo había leído, porque yo agarraba y leía todo lo que se me cruzaba en el camino, ¿verdad? Y decía nombre del asegurado, entonces ese era el nombre de mi papá, ¿verdad? Y nombre de la esposa o concubina, decía, ¿verdad? No sé si alguno ahora se acordará de eso, una tarjeta rosada, ¿verdad? Y después estaban los nombres de los hijos, ¿verdad? Y bueno, o sea, se decía esposa o concubina. ¿Cuál es la diferencia? Y sencillo es, ¿verdad? Esposa es la que se casó, dice en el registro civil que contrajeron enlace y todas esas cosas, ¿verdad? Concubina es la que vive nomás con él, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero ahora ya no se dice más eso. Anda a decir, porque ahora son más elegantes para decir. Ahora dicen que es su novio o su novia. A pesar de que hace 5 años o 10 años o 15 años que viven juntos, ahora son novios todavía, ¿sí? Yo no estoy diciendo ese es el pecado más grande que existe, ¿verdad? Simplemente estoy mostrando un ejemplo de cómo los criterios y la manera de llamar a las cosas se van acomodando, ¿verdad? Se van acomodando. Y nosotros entonces decimos, no, mira, si yo salgo a decir, por ejemplo, una persona dice, fulana, sí, fulanita ya vive con su novio, ¿verdad? Y yo le digo, ¿es cierto, fulanita, que vos estás concubinada con fulano? No, eso ya no se dice más. ¿Sí? No se dice más. Y no digo que eso sea pecado, pero cambian la manera de llamar, porque tenemos que tolerar, ¿sí? Tenemos que tolerar y tenemos que admitir. Y penosamente admitimos eso en la vida de los propios cristianos. Admitimos todas esas cosas. Y como cristianos ya no somos luz, ¿sí? Ya no nos distinguimos. Simplemente entramos en la misma corriente y en la misma conducta. ¿Sí? Así es, hermanos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que andar como hijos de luz, ¿sí? Y tenemos que discernir, entender cuál sea la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Así es, hermanos, pero para eso solamente podemos hacer si la palabra de Dios rige en nuestras vidas. Y dice, nos manda a aprovechar bien el tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos queda, solamente Dios sabe eso. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo, en estos días malos? Cuando suceden eventos como los que suceden, guerras, rumores de guerra y todo eso, así como que se nos enciende una alarma. ¿Se acuerdan de ese sentimiento que hubo, por ejemplo, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? O cuando escuchamos de las noticias de las guerras que hay en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Todo eso como que nos despierta así, ¿verdad? Nos sacude. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Está bien eso, yo no estoy diciendo que está mal. Está bien que se despierte esa conciencia de que el Señor viene pronto. Y Él dijo, atiendan estas cosas, atiendan a estas señales, ¿sí? Ahora,
Y ojalá la gente se arrepienta de sus pecados y todo eso también al saber de estas cosas, junto al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? El día del Señor está cada vez más próximo. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Gran parte del mundo también es indiferente. ¿Podemos ser indiferentes? No, eso siempre nomás luego pasó. Eso tampoco. ¿Sí? Podemos asustarnos, tenemos que asustarnos, tenemos que alarmarnos. Ya viene nomás luego, ¿verdad? No, tampoco es eso. ¿Sí? ¿Qué es el Señor dice? Rediman bien el tiempo. Dice también perfeccionando la santidad, dice. ¿Sí? Sabiendo que, y Pedro dice, ¿cómo? Al saber ustedes que todas estas cosas van a ser desechas, ¿cómo ustedes no deben andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, eso es lo que el Señor nos manda a hacer, hermanos. No quedarnos a mirar hacia arriba porque parece que ya va a venir, ¿verdad? No es eso. El Señor nos manda a perfeccionar la santidad y vivir así, teniendo discernimiento y poniendo toda diligencia para no vivir como necios, sino como sabios. Eso es lo que el Señor nos manda, hermano. Esa es la manera de esperar con santo temor el regreso de nuestro Señor Jesucristo en estos días que son malos, en este tiempo que cada vez se vuelve más corto. Y así estamos listos para cuando Él venga a buscarnos, haciendo la obra, como Pablo le dice a Timoteo también, predica la palabra, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Predicando, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y los versículos 19 y 20 del pasaje que ya leímos, voy a leer una vez más para terminar. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Y el resultado de eso es el abundante fruto, es el dar gracias a Dios, es el alabar al Señor en nuestros corazones, es darle gracias al Señor por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En realidad todo nuestro andar tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir en el nombre? En el nombre quiere decir con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hoy nosotros venimos acá, un hermano pasa y dirige la alabanza, otro hermano pasa y dirige el tiempo de oración, ¿sí? Y todos estamos aquí, a pesar de que vivimos en ese mundo tan contaminado, tan lleno de lepra, tan lleno de cosas que nos contaminan. ¿Y por qué venimos acá? Porque venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos habilita, porque si no fuera por Él, si no fuera por eso, por esa provisión, entonces ninguno de nosotros califica, ninguno. Así que, hermanos, vivimos así, nos acercamos así al Señor, a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su autoridad, en sus méritos, Él que es nuestro Cordero de expiación, el que nos limpia, nos lava con su sangre y nos limpia de toda la inmundicia de este mundo. Amén. Oramos, hermanos, para terminar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque en Jesucristo y solamente en Él podemos acercarnos y en Él podemos esforzarnos y en Él y en la palabra que nos trajiste por medio de Él, de su gracia, Señor, podemos saber cómo andar y podemos entender, no según nuestros criterios, no según criterios humanos, sino según lo que nos enseña, nos muestra tu palabra, qué es lo santo, qué es lo puro y qué es lo que te agrada, Señor. Gracias te damos por eso y oramos para que sigamos siendo fortalecidos y nutriéndonos
con esta palabra que nos llena y produce en nosotros el fruto abundante de justicia, el fruto de tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecida semana, hermanos. Seguimos orando unos por otros.